que es una bendición siempre para mí compartir esos tiempos, este taller de vida, que lo primero que hace el Señor es redarguir mi corazón, hablar a mi corazón, a mi vida y seguimos creciendo, creciendo juntos en el conocimiento de nuestro Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a ponerlo en manos del Señor una vez más, confiados en que el Espíritu Santo tiene cosas buenas para nosotros en esta mañana también, a través de esta reflexión, de este taller de vida que el Señor ha puesto en mi corazón. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo precioso. Gracias por los hermanos que han estado desde muy temprano orando delante del trono de la gracia, donde sabemos que hay oportuno socorro, Señor, donde sabemos que nuestro corazón se abre delante de ti y no podemos esconder nada. Pero además de eso, presentamos peticiones y necesidades que tú ya conoces, Señor, pero en esa confianza de que tu Espíritu Santo está llevándonos más allá, cada día, Señor. Gracias te doy, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, y en este momento te pongo este tiempo para que seas tú hablando a nuestros corazones. Usa tu palabra, Señor, y redarguye nuestras vidas en estas áreas que vamos a estar mencionando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, yo creo que déjenme un segundo, siempre hay algo un segundo para desconectar el teléfono, un momento. Disculpen, de verdad que cuando uno está listo para compartir o, o presentar algo del Señor, hay siempre cosas que se presentan. Nunca suena el teléfono a esta hora. Increíble. Bueno, hay, hay un mensaje que el Señor pone en mi corazón y le he puesto el quebrantamiento y la bendición. Una paradoja divina. ¿Cuántos de ustedes han experimentado tiempos de quebrantamiento en sus vidas? Yo me imagino que si no todos, la mayoría de los que me están escuchando. No hay mejor tiempo para crecer en el conocimiento de Cristo que esos tiempos cuando nuestra alma se apega más y más a la necesidad de estar abrazada a Dios. Cuando servimos a Dios a tiempo completo, nuestra vida está enfocada no solo en el servicio, sino también en la experiencia de vivir para Dios y conocerle mejor, porque cada día tenemos esa oportunidad de poder crecer en Él, en su conocimiento. Y esto sucede en buenos tiempos y en tiempos no tan buenos. Y de esto se trata este taller de vida que voy a compartirles. Recuerdo varias veces en mi vida en las que yo misma he experimentado el quebrantamiento y he visto a otros doler. Cuando caminamos con otras personas en este peregrinaje, también podemos experimentar el dolor de otros y caminar con ellos compartiéndolo. Ese quebrantamiento que yo he visto en muchas personas, pero sobre todo que he vivido en mi propia experiencia. Existen momentos de pérdida, momentos de transiciones y cambios difíciles que producen efecto en nuestras vidas también. Además de la vivencia del momento, hay cambios en nuestra vida,
que tenemos que enfrentar, cambios difíciles, transiciones difíciles que golpean nuestro caminar. Además de esa vivencia del momento, por eso somos seres integrales, hermanos, y seres completos, porque todo en nosotros está conectado con Cristo. Y yo quisiera en esta mañana, con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, reflexionar en cómo se manifiesta nuestra integralidad ante el quebrantamiento y cómo en medio de todo siempre vemos tarde o temprano la bendición de Dios en nuestra vida. Primero que todo, el término integral en nuestro contexto y según el diccionario en línea dice que es un calificativo que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarios para estar completo. Eso es integralidad, eso es vida integral, eso es ser integral. La Biblia dice que una persona integral es espíritu, alma y cuerpo. Según Primera de Tesalonicenses 5:23, que afirma, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea presentado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, nuestra alma duele y el cuerpo se afecta. El espíritu que no ha nacido de nuevo es un asidero del bien y del mal. Por eso hay buenas obras que vemos manifiestas y también obras muy visibles de las tinieblas, manifiestas en las personas que no han entregado su vida a Cristo. El espíritu afecta el alma y está a la vez ligada para afectar el cuerpo. El alma afecta el cuerpo y afecta el espíritu. El cuerpo afecta el alma y afecta el espíritu. Y esto es un engranaje que funciona como entrelazado, como una parte afectando a la otra. Pero cuando nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo, las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo, se mantienen en armonía. Ahora, ¿qué pasa cuando, como creyentes seguidores de Cristo, una de estas áreas afecta a otra? Bueno, algo está produciendo que la armonía no esté sincronizada o conectada, por decirlo así. Un ejemplo que yo quiero darles en esta mañana es un ejemplo muy personal que tiene que ver con el servicio misionero. Hablando a propósito de escuchar a nuestra hermana Cilia Gamboa, a quien aprecio muchísimo y respeto y comparto con ella todo ese caminar en el campo. Bendito sea el Señor por lo que el Señor está haciendo y por las puertas que le está abriendo. Que así el Señor continúe trabajando con todos nuestros misioneros y conmigo misma también. Entonces, ¿qué pasa cuando como creyentes, seguidores de Cristo, una de estas áreas se afecta? Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. O afecta a otra. Porque esto también puede suceder. Y entonces el ejemplo que quiero darles es este. Cuando dejamos nuestra tierra para servir al Señor en el campo misionero, es un momento de mucho gozo porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero a la vez es difícil. Es difícil porque dejamos a la familia y dejamos atrás nuestro entorno cultural para sumergirnos en un entorno completamente nuevo del que debemos aprender y al que debemos adaptarnos. Y como saben, después, bueno, en mi caso, después de 16 años de vivir fuera de Costa Rica, yo regresé al país para continuar trabajando desde acá de manera diferente con el ministerio en España y otras naciones y a la vez dedicada a cuidar y acompañar a mi mamita como saben, ¿verdad? Bueno, pues resulta que al dejar el país donde ya estaba sumergida
cultural y afectivamente, tuve que volver a pasar un tiempo duro de despedida y nueva adaptación, lo que nosotros llamamos choque cultural a la inversa. El primer año se siente uno como un extranjero en su propia tierra y, y- y tiene que lidiar con esto, pero al actuar en obediencia, Dios nos da la gracia para avanzar en medio de cualquier situación que nos embargue. Resulta que al tiempo de estar aquí, me entero que un niño en España, al que considero mi familia, tiene una situación problemática que tenía que ver con su identidad. Era algo bastante fuerte. Todo esto llevó a una crisis en el seno de esta familia tan querida para mí y sobre todo en este niño precioso que amo con todo mi corazón. Al enterarme de la situación me invadió una gran tristeza porque conozco al niño y a la familia y he vivido experiencias profundas con ellos y seguimos conectados hasta ahora. En fin, me di cuenta, pero me afectó al punto aquella situación y aquella tristeza me afectó al punto de comenzar a presentar los efectos de aquella afectación de tristeza silenciosa en mi. No entendía lo que me estaba pasando a mí, pero tuve un proceso inflamatorio, de pronto apareció de la nada, con nódulos que me salían en todas las terminaciones articulares del cuerpo. Muy dolorosos, me afectó hasta la función motora, hermanos. Bueno, me vieron varios médicos, muchos exámenes y lo más increíble era que los nódulos estaban ahí, podías verlos. Tengo fotos de los nódulos y todo. Se podían ver en los nudillos, en las muñecas, en las rodillas, en los tobillos, en los codos. Pero la analítica de índices inflamatorios en mi sangre salía normal. Imagínense. Entonces, el diagnóstico fue una condición inflamatoria causada por una sobrecarga de estrés. El proceso fue difícil, fue solitario, fue doloroso físicamente, pero Dios estaba conmigo en ese tiempo. Y después de un transcurso de un par de meses, yo entendí de dónde venía esta sobrecarga de estrés. Y entonces comencé, junto con mi familia, a tomar pasos para cuidarme, cuidar mi cuerpo, cuidar mi alma y mi espíritu también. Ahora, este es un ejemplo personal que yo viví, pero hay situaciones de situaciones. Y a propósito, yo quiero dar gracias a Dios por esta plataforma de intimidad con Dios. Aprovecho para testificar que en aquel momento fue y sigue siendo una bendición para mi vida y para mi caminar con el Señor. Ustedes, hermanos y hermanas, han edificado mi vida, me han confrontado, me han bendecido y creo que así debe ser, así debe funcionar el cuerpo de Cristo y doy gracias a Dios por eso. Así que volviendo a nuestro tema, yo quisiera formular un par de preguntas para ayudarnos a hacer una introspección personal. Primero, ¿cómo respondes tú al trato de Dios en medio del quebrantamiento? Oíamos esta canción preciosa, ¿verdad? Y después del tiempo de la palabra, que decía que dobláramos rodillas, alabemos al Señor en medio de la prueba. Sí, así debe ser. Pero a veces no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo respondes a ese trato de Dios en medio del quebrantamiento? ¿Te enojas con Dios? ¿Reclamas? ¿Te vienen las dudas? ¿O más bien agradeces? Otra pregunta sería, ¿estás preparado para enfrentar los tiempos de la prueba que pueden surgir de la noche a la mañana? Porque a veces la vida se nos cambia y da un vuelco como así, ¿verdad? Y totalmente inesperado. Entonces surge la otra pregunta, ¿eres capaz de exaltar, de alabar y agradecer a Dios por el quebranto mientras Él te moldea? Yo quiero dejarte esas preguntas ahí mientras vamos avanzando. Hemos aprendido que en el sufrimiento hay bendición, ¿es cierto? Qué paradoja, ¿no?
En medio del sufrimiento, bendición. El salmista Asaf es uno de mis ejemplos en cuanto a cómo funciona esta conexión de espíritu, alma y cuerpo en un seguidor de Jesús. El salmista manifestaba lo siguiente en el Salmo 73, versículos 21 y 22. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Aquí vemos un efecto en el cuerpo físico del salmista. Y sigue diciendo, tan torpe era yo que no entendía. Y ahí entra el entendimiento, la razón. Era como una bestia delante de ti. La raíz del problema de Asaf era por la envidia que sentía al ver a otros prosperar, ver a otros que eran malos prosperar según su juicio. Vean qué tremendo. En mi caso, lo que me enfermó fue el estrés. Hoy se escucha mucho sobre el estrés, sobre cómo en los consultorios médicos hay funcionarios, maestros, gobernantes, hay pastores, líderes, médicos, abogados, incluso amas de casa que sucumben a la carga del estrés. ¿Y qué es el estrés? Muchas veces, en el fondo, permítanme decir, es pura falta de confianza en el Señor. No en todos los casos, ¿verdad? Pero muchas veces es eso. Pero hay una paradoja que asoma en la vida de Asaf. Vean en el versículo 13 y 14 donde dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Vean lo que llegó a pensar. Bueno, total, yo estoy aquí alabando al Señor, madrugando, pasándome horas en la plataforma de intimidad con Dios y en vano estoy aquí haciendo esto. Porque llega el momento en que el corazón se revela delante del Señor. Esa es una respuesta. Hay otras respuestas. Ojalá escojamos las mejores respuestas delante del Señor. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, decía el salmista, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y luego el versículo 28 dice, y viene la parte contraria, ¿verdad? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué interesante es la paradoja de Dios para sus hijos, hermanos y hermanas, queridos. Santiago capítulo 1 y versículo 2 al 6 dice, hermanos míos, y aquí viene la paradoja, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ve? Porque cuando soy débil, soy fuerte. Paradoja. Porque cuando soy pobre, me hago rico. Y las paradojas del cielo que el Señor nos presenta en su palabra. Porque para vivir hay que morir. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Juan 12:25. Porque para salvar la vida hay que perderla. Otra paradoja. Y Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Otra paradoja. Porque para ganar hay que perder. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Otra paradoja, porque para recibir hay que dar. Hermanos, ¿para qué nos vamos a ir con todo el dinero aquí? Demos a las misiones, que el Cristo sea conocido en la tierra. Qué lindo estar un día delante de todas las naciones, lenguas, pueblos, tribus, delante del Cordero y decirle, Señor,
el premio de tu sacrificio está aquí, las naciones por tu herencia. Y saber que fuimos parte por la gracia de Dios, de alguna manera de sembrar una semillita para que aquel pueblo de allá, de este pueblo que hablaba Cinia en la China, para que muchos pueblos en Bangladesh o los pueblos que ha tocado en la India, en Nepal, estén delante del Señor. Hermanos, no es Cinia, y es el Señor, pero Cinia con el equipo que la ha apoyado, porque el trabajo lo hacemos todos. Qué lindo, ¿verdad? Otra paradoja es porque para ser sabio hay que ser ignorante. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. 1 Corintios 3:18. Porque para ser primeros tenemos que ser los últimos. Otra. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Otra paradoja. Porque para ser exaltados tenemos que ser humillados. Y el verso que tengo aquí dice, el que se enaltece será, perdón, humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Y hay más paradojas que podría seguir mencionando. Paradojas del cielo para nosotros, pero entre ellas la más extraordinaria que la Biblia enseña es la que declara que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este debe ser el sentir que debemos tener en nosotros. Cada día, hermanos, cada día caminando en ese sentir. Eso está en Filipenses capítulo 2, sabemos, versículos del 6 al 8. Y bendito sea su nombre, hermanos. Si nuestro Señor y Salvador vivió y sufrió el quebranto, debería ser un privilegio para nosotros cuando pasamos por esa experiencia, porque el quebrantamiento trae bendición y nuestra fe espera conocer aquello en lo que espera. Se basa en esa esperanza y la esperanza se basa en la fe. Es esa esperanza que nace de la fe en las promesas de Dios para decir como el salmista, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y veamos cómo se acciona la esperanza en nuestra vida de fe. La esperanza basada en una visión clara de Dios nos da el coraje para estar en la voluntad de Dios. Tenemos una clara visión y nuestra mirada está por encima de cualquier obstáculo presente. Vean lo que dice Hebreos 11. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas, hermanos, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en el Señor. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. No puso su mirada, dice, en las riquezas de Egipto, sino en el galardón. No puso la mirada en las cuentas bancarias, sino en el galardón que tenemos en el Señor de las Naciones. La esperanza convierte nuestra fragilidad humana en un regalo. Qué paradoja, ¿no?
pues discernimos lo eterno de lo temporal. Esto implica que nuestra resiliencia, y recuerden la resiliencia, lo que significa es la capacidad que tiene una persona para superar tiempos difíciles, así en corto. Esta resiliencia no depende de nosotros, no es habilidad humana, como muchos pues, muchas personas de estas que el positivismo y todo. Al contrario de nosotros en Cristo sabemos que la resiliencia y toda capacidad que tenemos no es nuestra, viene del Señor para servicio de otros. Pero bueno, la resiliencia no depende de nosotros, no es una habilidad humana, es un regalo de Dios. Está fundada en nuestra total dependencia del Señor. Es un misterio que combina una relación íntima, a propósito de intimidad con Dios, una relación íntima, saludable, madura con Dios. Y es también una conciencia de nuestra fragilidad humana que requiere un cuidado de nuestra salud mental, física, emocional y espiritual. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Toda nuestra vida es temporal y momentáneo. Puede cambiar en cualquier momento, pero Dios es eterno y no cambia. Nuestra resiliencia se basa en la certeza de que Él está en control y nosotros dependemos y nos refugiamos en sus métodos y sus procedimientos, porque Él como maestro, como arquitecto, conoce el diseño final, pues ha diseñado un plan perfecto para mi vida y para tu vida. Y el reto es poder verlo por la fe y mantenernos ahí, firmes. Sigue diciendo el pasaje en 2 Corintios capítulo 4, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, hermano querido y hermana querida, esa leve tribulación momentánea que estás experimentando en este momento, dice la palabra, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa tribulación que quizás estás pasando, esa crisis, esa pérdida, esa transición, esos cambios que no es fácil sobrellevar. Sigue diciendo la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Finalmente, solo una vida fundada en Cristo puede enfrentar el sufrimiento y la prueba con esperanza y vivir una vida victoriosa, experimentando al mismo tiempo la bendición de Dios sobre nosotros. Paradoja celestial, mis amados, paradoja celestial. En medio del quebranto está la bendición de Dios. La bendición de Dios que quiere que sepamos que nuestra vida no está arraigada en este mundo, que vamos a partir con Él y que todo lo que tenemos se queda. Nos vamos con Él y como lo vimos en el ladrón al lado de Jesús, ¿verdad? No es como empezamos, hermanos, no es como empezamos en la vida cristiana, sino cómo terminamos.
No podemos estar viviendo de glorias pasadas. Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Él es la bendición que tenemos. Pensemos en esto mientras hacemos nuestra parte en la visión MM33. También el misterio de la obra salvífica de Cristo en la cruz es la esperanza de las naciones, mis amados. Su presencia en nosotros a través de su Espíritu nos da esperanza. Son las arras de nuestra herencia. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Gentiles, hermanos. Esta palabra significa etne, pueblo de Dios, etnia. Este misterio revelado para los pueblos, para las naciones, revelado entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio revelado entre los gentiles, el misterio revelado entre las naciones. Eso es lo que está ahora mismo moviéndose de una manera poderosa en medio de las guerras, en medio de las hambrunas, en medio de los desastres naturales, de las catástrofes que la palabra dice que la creación gime a una, esperando la redención del pueblo de Dios. Así que las tormentas que hemos tenido, las inundaciones, cuando yo veo las comunidades aquí mismo en Costa Rica, ni para qué salir un poco, ¿verdad? Ver aquí lo que está pasando con las tormentas que han pasado por el país. ¿Cómo debe dolerse la creación por lo que está pasando en este país, que es una cosa pequeña de 52.000 kilómetros cuadrados? La creación que gime, que se duele, esperando la redención, esperando el regreso de nuestro Señor y la redención del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, debemos seguir adelante, continuar esforzándonos, viviendo en santidad, caminando en la luz. Cuando tenemos que pedir perdón a alguien, hagámoslo. No posterguemos esos tiempos, hay que hacerlo. Cuando tengamos oportunidad de hacer bien, hagámoslo de inmediato. Hagamos todo lo bueno que sabemos hacer, porque ya saben lo que es fuera de eso, ¿verdad? Este es tiempo para caminar en el poder de Dios también. Siempre que veamos una persona en necesidad, hermanos, ofrezcamos al menos una oración y dejemos que el Espíritu Santo y que el poder de Dios a través de nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, haga lo que Él tiene que hacer a través de nuestras vidas, pero necesita nuestras manos, necesita nuestros pies, necesita nuestra obediencia. Caminemos en obediencia, mis amados hermanos. Y en medio de las situaciones del quebranto de este mundo, porque estamos viviendo en un mundo caído, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Por tanto, id y predicad el Evangelio del Reino a todas las naciones, para dar testimonio, enseñando todo lo que yo os he enseñado. Y dice el pasaje, así muy parafraseado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hoy el Señor está con nosotros. Hoy el Señor está aquí en medio nuestro
Su presencia está ahí en tu casa, donde estás, ahí en la mesa, en el asiento, en el sillón, en la silla, en tu cama, si estás ahí. Ahí está el Señor contigo. Lo importante es perseverar, perseverar y reconocer su presencia con nosotros en todo momento. Los invito a pensar en esta última pregunta. ¿Qué mensaje de esperanza podemos compartir en nuestras iglesias que les pueda ayudar a fortalecer su caminar con Cristo y accionar la esperanza de gloria que debemos dar a conocer donde quiera que estemos? Repito la pregunta. ¿Qué mensaje de esperanza podemos compartir con nuestras iglesias que les pueda ayudar a fortalecer su caminar con Cristo y accionar la esperanza de gloria que debemos dar a conocer donde quiera que estemos? Yo quisiera poner música al pasaje de 2 Corintios 4 que he compartido. Ministrar tu corazón, tu vida por el poder del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Santo Espíritu de Dios, gracias por tu presencia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. Reconocemos que no hay nada que podamos darte, ofrecerte, Señor. Más que la gracia que tenemos en Cristo Jesús, que nos mueve a actuar, Señor. Que nos mueve a hacer, que nos mueve a amar incluso, Señor. Ministra al corazón de mi hermano, de mi hermana, ahí donde está, de su vida, de su familia. Que se extienda a la congregación donde te sirven con tanto amor, Señor. Ayuda a cada uno a no perder la perspectiva del llamado que tú les has hecho, Señor bendito. Bendigo a los pastores, bendigo a las pastoras, bendigo ese trabajo de hormiguita que hacen, Señor. Con tanta necesidad en medio de ellos, Señor, pero te ruego que les cuides, que les guardes, que guardes sus familias también, Señor, mientras caminan ayudando a otros y acompañando a otros, llevando tu palabra y extendiendo el reino de los cielos, Señor, en comunidades, en el país y fuera de esta nación. Te bendecimos, oh Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, en medio del quebranto, en medio de la crisis, en medio de toda necesidad, te damos gracias, oh Señor. Reconocemos tu bendición, Señor, y tu deseo de que nosotros como hijos crezcamos en el conocimiento tuyo, Señor, en la esperanza que tenemos y en la fe que guardamos en el Hijo de Dios, que nos dio el ejemplo más extraordinario de entrega, de sacrificio y de amor. Ministra la vida de mis hermanos, Señor. Que este tiempo sea, Señor, un tiempo donde tu Espíritu Santo derrame ese óleo de gozo que fortalece nuestra vida.
esa fuerza nueva que baja del cielo para la vida de mis hermanos y mis hermanas, esa visión que se renueva en el poder de tu Santo Espíritu. Bendito seas, oh Señor Todopoderoso. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios. Estamos atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Por tanto, no desmayamos, no desmayamos, antes aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Se renueva. Cristo nos constriñe en nuestra nos constriñe el amor de Jesús, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, produce en nosotros la gloria. Oh, la gloria. Cristo nos constriñe andar en la luz, en nuestra poderoso ser nos constriñe el amor de Jesús. Oh, Cristo nos constriñe en nuestra vida, poderoso ser nos constriñe el amor de Jesús. El amor controla, el amor de Jesús. Padre, muchas gracias por este tiempo. Que tu palabra quede en los corazones nuestros y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, Señor. Bendito sea tu santo nombre.
Mis amados, les bendigo. Muchísimas gracias por su atención y por, sobre todo, atender al Señor en este día, en esta mañana. Les bendigo, bendigo sus familias, ministerios y todo lo que hacen sea prosperado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.